Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Nuevamente, agradeciéndole a nuestro Señor Dios Todopoderoso la oportunidad que nos da de reencontrarnos a la luz de su santa palabra. Hoy es jueves y les recuerdo que los jueves y martes y jueves nos encontramos desarrollando un megatema que hemos denominado escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Y lo hacemos y lo producimos a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma de MP Radio, nuestra plataforma radiofónica. Sin embargo, este mensaje también puede ser visto en nuestra plataforma de YouTube, porque una vez que terminamos de transmitirlo, inmediatamente lo podemos visualizar también en nuestras diferentes plataformas. Les recuerdo que en este momento el tema que estamos desarrollando es la gran tribulación y la sesión de esta tarde-noche la hemos titulado Tiempos de prueba. De eso vamos a conversar, porque la gran tribulación augura un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba, cual nunca el mundo, amado hermano y hermana, lo ha visto ni lo verá. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Es muy importante, amado hermano y hermana, que usted esté muy al tanto, muy pendiente de la segunda venida de Cristo. Yo creo que lo más relevante, lo que usted tiene que ponerle más atención, lo que usted tiene que estar pendiente cada día, es ese encuentro que todos vamos a tener con nuestro Creador. El problema es que uno nos vamos a encontrar con Él para vida eterna, y otros con lo que se van a encontrar es con la perdición eterna. Por eso es muy importante tener claro todos esos acontecimientos que se van a desarrollar conforme se acerque la parucía de nuestro Salvador. Y por eso es que en Ministros de la Palabra estamos dedicando 2 sesiones semanales para hurgar, para ahondar en estos temas escatológicos, en estos temas de los últimos tiempos. Nos encontramos en este momento desarrollando la señal número 10. Recuerde que Mateo capítulo 24 son 51 versículos, donde en los primeros 28 Jesús da 10 grandes señales acerca de su venida, y los versículos restantes Jesús menciona de esos 2 grandes acontecimientos que girarán conforme Él se acerque a este mundo en esa parucía, en esa segunda ocasión que Él venga a este mundo. La 10ª señal se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, donde dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza que habla el profeta Daniel, y aparece en 3 textos del libro homónimo de este profeta, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Por eso esta 10ª señal es una de las más importantes. Jesús la coloca de último en esas 10 grandes señales, porque la gran tribulación definitivamente es la señal que claramente nos pondrá a usted y a mí en los umbrales de la segunda venida de Jesús. Después de la gran tribulación, amado hermano y hermana, como decía mi abuela, apague y vámonos, ya no hay nada que hacer. Recuerde que estamos estudiando escatología y que la escatología es el estudio
de los sucesos que están relacionados con los últimos tiempos anteriores a la segunda venida de Jesús. Les recuerdo que esos sucesos iniciaron a partir de la ascensión de Cristo al cielo y van a culminar, amado hermano y hermana, cuando nuestro Salvador venga por segunda vez. Por eso usted y yo estamos viviendo aquel principio que se conoce como el ya y el todavía no. Dicho de otro modo, estamos viviendo una realidad presente, pero que a la misma vez es una serie de eventos futuros. La Biblia nos muestra en muchos temas y en muchos textos esa realidad que usted y yo como creyentes vivimos. Vivimos el ya, pero el todavía no. Por ejemplo, cuando vamos a Juan, el Evangelio, capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor nos dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo, dice Jesús, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Esta vida eterna Jesús la está mencionando como una realidad presente en el momento en que creemos en Cristo y en su obra redentora, en su sacrificio expiatorio de nuestros pecados. Lo único que Dios, hermano y hermana, acepta para reconciliarnos con Él es que creamos en ese sacrificio de Cristo. Entonces, en el momento que lo hacemos, en nuestro presente, amado hermano y hermana, inmediatamente somos herederos de la vida eterna. Pero usted y yo sabemos que todavía no ha llegado ese momento. Sin embargo, para nosotros, según nos dice Jesús, estamos viviendo un presente, una realidad. Somos en este momento herederos de esa promesa y asumimos esa promesa como realidad hecha. Sin embargo, estamos esperando la redención de nuestras vidas, aquí en donde claramente queda establecido el principio del ya, pero todavía no. Yo, como hijo de Dios, he heredado la vida eterna. Yo confieso y declaro que yo soy un heredero de la vida eterna. Sin embargo, todavía no se ha hecho palpable, pero tengo la seguridad, tengo la promesa, porque así lo ha dicho el Señor Jesús. Estuvimos hablando el martes anterior acerca del significado de la palabra tribulación y vimos el significado o de dónde es que se origina en el hebreo. En hebreo habíamos hablado que la palabra es tribulum. Ahora, interesantemente, en griego la palabra tribulación precisamente proviene de una palabra que se deletrea tlipsis. Tlipsis, T-H-L-I-P-I-S, tlipsis. Esa palabra, interesantemente, esa palabra griega, lo que denota son problemas, dificultades, sufrimiento, aflicciones, angustias, presiones, como usted quiera llamarlo. Eso es lo que tlipsis significa. Y de tlipsis en griego pasamos a tribulación al español. Por eso la palabra tribulación se utiliza para referir cualquier tipo de dificultad o de problemas que puede experimentar el pueblo de Dios. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, y está Jesús dándole el mensaje a la iglesia de Esmirna, vean qué interesante lo que Jesús le dice al ángel de la iglesia. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si hay alguien que no engaña, si hay alguien en el cual no hay mudanza, no hay un doble discurso, hermano y hermana, es en nuestro Señor y Salvador. Él nos ha dicho claramente que como hijos de Dios, que como pueblo del Eterno, tenemos que atravesar diferentes aflicciones, problemas a lo largo de esta vida. Él mismo se lo dijo a sus discípulos la noche antes de morir en aquella cena, su última comida que tuvo con sus hombres, cuando Él les dijo en el libro de Juan,
en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso las tribulaciones, por eso las pruebas, las enfermedades, las carencias, el duelo, la muerte misma, amado hermano y hermana, es una experiencia común que todos los hijos e hijas de Dios tenemos que atravesar. Y muchas de esas calamidades, el mundo allá afuera, los inconversos, también las atraviesan como las atravesamos usted y yo. La gran diferencia es que nosotros sabemos en quién confiamos. Tenemos la misma claridad y la misma convicción del apóstol Pablo cuando decía, amado hermano y hermana, que cualquier aflicción momentánea que estemos viviendo, y Pedro también lo dice en sus cartas, no se compara con lo que nos espera en la vida eterna. Cualquier tribulación momentánea o leve, como lo dice algunas traducciones, no es comparable con lo que nos espera a usted y a mí en la eternidad. Por eso es que los hijos e hijas de Dios no deben alarmarse, no deben asustarse, no deberían preocuparse por esas pruebas que muchas veces usted y yo tenemos que atravesar, porque recuerde que Dios utiliza todos esos problemas, aflicciones, tribulaciones para santificar a su pueblo. El mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pedro nos dice que la confianza que nosotros los creyentes, porque le estoy hablando de un segmento de la población mundial, no le estoy hablando del 100% de la humanidad. Aquí yo quiero ser claro, estoy hablándole a hijos e hijas de Dios, estoy hablándole a creyentes, no le estoy hablando a los carnales que andan allá afuera, estoy hablándole a los hombres y a las mujeres de Dios. El mismo apóstol Pedro decía, la confianza que los creyentes tenemos en Dios, hermano y hermana, se pone a prueba con los problemas. No hay otra manera para poder declarar nuestra confianza en Dios. Cuando usted dice, yo confío en Dios, perfecto. Entonces Dios te va a decir, ¿confías en mí? Muy bien. Vamos entonces a tocar esta parte de tu cuerpo. Vamos a tocar esta parte de tus finanzas. Vamos a tocar esta área de tu familia, para ver si de verdad lo que me estás diciendo no es vana palabrería, para ver si de verdad confías en mí. El apóstol Pedro lo dice, que la única manera de que demostremos nuestra confianza en Dios es a través de esas pruebas, hermano y hermana, que vienen de Dios. Ahora, aunque la misma Biblia nos dice que un día habrá una gran tribulación que precede a la segunda venida de Jesús, es interesante porque el tema de la tribulación no solamente se circunscribe a este gran conflicto que se va a gestar y que Jesús nos lo dice en Mateo capítulo 24, que es el capítulo que estamos utilizando para hacer el desarrollo de todos estos temas. Recordemos que la tribulación podemos vivirla, sufrirla, padecerla en cualquier momento de nuestra existencia. Los hijos e hijas de Dios a lo largo de la historia han vivido sus propias tribulaciones, sus propias carencias, sus propias enfermedades, sus propias situaciones personales. Cada uno ha tenido que padecer sus propias, hermano y hermana, tribulaciones. Por lo tanto, lo que sí tiene que quedarnos claro y lo que marca la diferencia entre este evento escatológico y los diferentes eventos que hemos tenido los hombres y mujeres creyentes a través de la historia es aquello que se llama la intensificación. La gran tribulación será una tribulación intensificada. Será definitivamente algo sin parangón. Será algo, hermano y hermana, más complicado y más intenso. Por eso, la intensidad de este evento es lo que marca la diferencia con cualquier aflicción que hayamos tenido antes. Y precisamente esta gran tribulación será la que anteceda a la segunda venida de Jesús. Por eso es que a través de esa gran tribulación y de esos juicios divinos que se van a derramar sobre la tierra, que luego los vamos a analizar con calma cuando hablemos de las 7 trompetas, el mundo será llevado poco a poco a una confrontación
y será la confrontación final con su Creador. Hacia allá nos irá llevando la gran tribulación para que el hombre tenga ese encuentro que no se lo va a poder quitar de encima y que tarde o temprano la persona, la criatura, tendrá que verse con su Creador. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra emisora radial MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. En este momento contamos con más de 5.505 tracks que usted puede estar escuchando durante las 24 horas. Y también dentro de esos tracks tenemos música y también tenemos palabra. Tenemos más de 1.600 por ahí, 1.835 tracks de palabra. Tenemos toda la Biblia, los 1.189 capítulos de la Biblia. Usted puede escucharlos a través de MP Radio y en formato audio dramatizado. ¿Cómo debería leer usted la Biblia? Léala como la escucha en MP Radio, con ese formato audio dramatizado que en muchas ocasiones hasta nos eriza los cabellos. Pero también usted puede escuchar en MP Radio una serie de comentarios bíblicos acerca de palabras hebreas, acerca de personajes buenos y no tan buenos de la Biblia, acerca de acontecimientos. Hay reflexiones y proverbios que también son audiodramatizados y que también están ajustados a la palabra del Señor. Así es que durante las 24 horas del día usted puede estar escuchando nuestra emisora. Pero en este momento, para los hermanos que están recibiendo la transmisión audiovisual, yo quiero colocar en pantalla una infografía que hemos estado utilizando y que habla precisamente de 3 grandes grupos de juicios que se encuentran en el libro de Apocalipsis entre el capítulo 6 y el capítulo 18. Los famosos 7 sellos, y el séptimo sello me abre 7 trompetas. Las 7 trompetas, la séptima de ellas me abre las 7 copas de la ira. Ya analizamos los 7 sellos y en pocas semanas vamos a analizar las 7 trompetas. Hemos venido hablando de que las trompetas y las copas son desastres enviados por Dios y que ellos se irán intensificando conforme se acerque la segunda venida de nuestro Salvador. Los sellos es tribulación efectuada por el hombre bajo el control de Dios. Y yo tengo claro que nosotros ya estamos viviendo estos 7 sellos del Apocalipsis. Pero las trompetas y las copas, estamos hablando totalmente de eventos en el futuro que se diferencian porque las trompetas son desastres enviados por Dios con el fin de que el hombre se arrepienta. Pero la séptima trompeta, esa abrirá, hermano y hermana, las 7 copas de la ira, o sea, todo el descargo del enojo acumulado de Dios a través de la historia. A partir de la séptima trompeta, como lo veremos más adelante, ya no va más, se acabó. La paciencia de Dios llegó hasta su clímax, se acabó la gracia, entrará en este momento el Señor a cobrar todas las facturas pendientes de todos los hombres y mujeres a través de la historia. Para hablar de la gran tribulación, habíamos dicho el martes anterior que la íbamos a subdividir en 4 grandes bloques. Usted puede ver en pantalla cómo vamos a ir desgranando esta mazorca. Y de los 4 eventos, de los 4 puntos importantes que vamos a estar determinando, empezamos a conversar acerca del primero, y es que la gran tribulación marca un antes y un después en la historia de la humanidad. En segundo lugar, vamos a hablar de quiénes son los que van a ser atribulados. El punto número 3, vamos a dejar claro que la gran tribulación es un suceso muy diferente al suceso del día grande y terrible de la ira divina y que le antecede a ese día. Y también vamos a hablar acerca de que la gran tribulación tiene un inicio, tiene una duración y tiene un cese. Por eso le invito desde ya para que nos acompañe todos los martes y jueves al ser las 5 de la tarde, para que continuemos con este desarrollo de temas escatológicos que nos va a llevar varias semanas. Creo que terminamos el año, continuamos el siguiente, porque de esto hay muchísimo que hablar. Recordemos que el mismo Jesús nos dice en Mateo capítulo 24 que la gran tribulación
Es un evento sin parangón, que nunca antes en la historia ha existido un tiempo de prueba, ni después existirá otro igual. Es muy importante ponerle atención a las palabras de Jesús, el cual claramente evidencia que el mundo va a experimentar crueldad de un gobierno mundial que va a estar bajo el poder de la trilogía diabólica o de la trilogía satánica. ¿Quiénes son? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Interesantemente, cuando vamos a las cartas del apóstol Pablo, todavía Pablo nos aclara muchísimo más acerca del orden cronológico que estos sucesos van a irse dando antes de la gran tribulación, porque para que lleguemos al día o a esa semana, simbólicamente hablando, de la gran tribulación, hay una serie de hechos y situaciones que tienen que antecederle. El apóstol Pablo recibe una revelación no conocida hasta ese entonces y él la escribe y la plasma en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando el apóstol nos dice: en cuanto al retorno de Cristo, porque de eso ha venido hablando en los primeros capítulos de segunda Tesalonicenses, el apóstol Pablo quiere dejar claro que antes de que Cristo venga y usted y yo nos encontremos con él, tienen que suceder algunos acontecimientos o algunas apariciones. Entonces Pablo sigue diciendo: ese día, o sea, la segunda venida de Cristo, no va a llegar hasta que en primer lugar ocurra la rebelión contra Dios. Pero ese no es el primer acontecimiento. Ese es el acontecimiento número 3 en el orden de las cosas. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder? Dice Pablo. Bueno, tiene que manifestarse el hombre de pecado, el que se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. O sea, está hablando del anticristo. En segundo lugar, ese hombre tiene que atreverse a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Ahora sí, entro al tercer punto, que es la rebelión del anticristo, y posteriormente sería el retorno de nuestro Señor y Salvador. Dicho de otro modo, usted lo puede ver en ese momento en pantalla, el orden cronológico de acontecimientos es que primero aparezca el anticristo. En segundo lugar, en la segunda parte de esa semana número 70, que la vamos a ahondar con toda la tranquilidad del caso en posteriores sesiones, vendrá lo que se conoce como una abominación desoladora, una situación aberrante llevada a cabo por parte del anticristo, precisamente bajo el control de Satanás, la instrucción de Satanás, y entonces ya entraríamos a lo que es la gran tribulación, que es esa décima señal que Jesús nos da en Mateo capítulo 24. Y hasta que eso suceda, entonces vendrá la segunda venida de Cristo. Dicho de otro modo, no puede haber segunda venida de Cristo si no hay gran tribulación. No puede haber gran tribulación si no hay abominación desoladora, que es cuando cesa los rituales, la adoración a Dios. Y no puede haber abominación desoladora si el anticristo no aparece. Por eso es muy importante que tengamos claro cuál es el orden lógico de los acontecimientos. Pues bien, ya tenemos claro que la gran tribulación va a marcar un antes y un después. Ahora, la pregunta del $1.000.000, el cuestionamiento que los creyentes han tenido a lo largo de estos 2000 años, después de que fue revelado este hecho sin parangón, Jesús lo menciona en los evangelios sinópticos, precisamente los que mencionan esas señales, Marcos, Lucas y Mateo, porque Juan no hace referencia a esas señales escatológicas. Luego viene el apóstol Pablo haciendo también mención en la carta a los Tesalonicenses. Por más de 2000 años, 20 siglos, los creyentes han cuestionado, han dirimido, han debatido, han realizado sus propias interpretaciones. ¿Quiénes son los que van a ser atribulados? ¿Quiénes van a atravesar la gran tribulación? ¿Serán los bonitos? ¿Serán los feos? ¿Serán los blancos? ¿Serán los negros? ¿Serán los judíos? ¿Serán los gentiles? ¿Serán los de habla inglesa? ¿Los de habla español? ¿Quiénes son los que van a atravesar la gran tribulación? Esta es la segunda gran interrogante de esos 4 grandes temas que tenemos que desarrollar acerca de este periodo de angustia cual nunca antes. Entonces podemos ir al libro escatológico de Daniel. Recordemos que Daniel recibe una serie de revelaciones.
escatológicas de sucesos que van a acontecer en los tiempos finales que usted y yo ya estábamos viviendo. Daniel no los estaba viviendo todavía. Daniel escribe recibe estas visiones y luego las plasma por escrito 500 años antes de Cristo. Por eso a Daniel más adelante se le dice: sella las palabras de ese libro. No son para tu contexto, son útiles a partir de la ascensión de Cristo. Desde que Cristo asciende al cielo, usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Dicho de otro modo, ya llevamos 20 siglos viviendo estos últimos acontecimientos que se irán intensificando hasta llegar al clímax de todas las cosas. Pero Daniel recibe en esas revelaciones, que después vamos a ir a Daniel con toda la calma, allá por el capítulo 7, 9, 10, 11, 12, Daniel recibe una serie de visiones escatológicas, y en el versículo 1 del capítulo 12 hace referencia precisamente a ese periodo de la gran tribulación, cuando Daniel dice: habrá un tiempo de angustia como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad. Vean qué interesante. Antes de que Jesús lo hablara en Mateo capítulo 24, ya Daniel 500 años antes de Cristo ya lo había dicho. El martes anterior hablamos que también Jeremías hace referencia en el capítulo 30 versículo 7 acerca de este tiempo de angustia. Daniel dice: cuando este tiempo llegue, se salvarán todos los miembros de tu pueblo, cuyo nombre es escrito en el libro de registro de Dios. Ese libro, que se llama el libro de la vida del Cordero, es un librito del cual vamos a conversar bastante también en próximas sesiones, porque ese libro es el registro de los salvos. Y es muy importante que su nombre, amado hermano y hermana, esté registrado en ese libro. Es muy importante que su nombre esté anotado ahí. Pero vamos a ver. En el versículo 1 del capítulo 12, Daniel nos dice: cuando este tiempo llegue, se salvarán. Cuando venga este tiempo de angustia, se van a salvar todos aquellos que están registrados en el libro de la vida. Ahora, el tema es cómo interpretamos esa expresión de se salvarán. ¿Qué quiere decir se salvarán? Quiere decir que el creyente va a ser librado de la gran tribulación, o quiere decir que el creyente va a poder soportar la gran tribulación hasta que Cristo venga por su iglesia. Y es aquí donde entra el debate de esas grandes interpretaciones que se han denominado pretribulacionistas y posttribulacionistas. Aquellos que creen que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia será antes de la gran tribulación, como aquellos que creen que el arrebatamiento de la iglesia será a mediados o al final de la gran tribulación. Y ese ha sido uno de los temas poco concordantes por parte de todos los eruditos de la palabra del Señor. Todos los que han estudiado a través de la historia, han escrito acerca de Apocalipsis, de escatología, de los acontecimientos finales. Definitivamente esto es lo que denominamos un tema no concluyente. No hay un acuerdo. Algunos tienen unas posiciones, otros tienen otras posiciones, y hasta esas posiciones se han llegado a dividir en posiciones historicistas, en posiciones dispensacionalistas y qué sé yo, porque para ponerle nombre a las cosas todos somos bastante buenos, pero aquí no es ponerle nombre a ninguna opinión. Aquí no es tampoco entrar en entreveros, conflictos, denigrar a nadie porque piensa de una manera. Aquí, hermano y hermana, lo que usted y yo tenemos que hacer es ir al principio detrás del detalle. ¿Qué es lo que el Señor revela, que está en la palabra y que yo no tengo que especular ni crear mi propia interpretación prejuiciosa? Yo lo que tengo que hacer es leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo que me guíe hasta donde mi entendimiento lo permita. Pero para mí lo más importante de todo esto es que al final de los finales el Señor tendrá la victoria y sus hijos serán redimidos. Además, los que no son sus hijos tendrán que pagar las consecuencias de sus actos y vivir la perdición eterna. Dicho de otro modo, la victoria del bien sobre el mal. Ese es el principio detrás del detalle. Pero bueno, ¿qué le parece si rápidamente empezamos a hablar un poco acerca de estas posiciones? ¿Quiénes van a atravesar la gran
tribulación. Saludamos muy cordialmente a todos aquellos hermanos que nos están reportando su sintonía. Sabemos que este mensaje también es visto posteriormente en diferido a través de las grabaciones que quedan en nuestras diferentes plataformas. Usted puede consultar este material. Además, tenemos más de 875 mensajes audiovisuales que usted puede revisar en nuestras diferentes plataformas audiovisuales y radiofónicas. Dentro de unos 35 minutos usted puede revisar ese mensaje en Facebook Live, puede revisarlo en YouTube, puede escucharlo otra vez en MP Radio a través de nuestro podcast. Usted ingresa al podcast Siervos del Nuevo Pacto y ahí inmediatamente puede escucharlo. También usted puede accesar ese material escrito si usted quisiera volverlo a revisar. Si usted no tiene claro alguno de los textos o argumentos que hemos esgrimido, somos, hermano y hermana, un libro abierto. Usted entra al blog Ministros de la Palabra y accesa este material escrito. Tenemos más de 1000 y resto de bosquejos, porque terminan siendo bosquejos, y que usted también puede utilizar para predicar. Usted puede utilizarlos en sus devocionales, usted puede utilizarlos hasta para cuestionarnos. Si hay algo que a usted no le parece, usted no está de acuerdo, necesita una mayor explicación, por favor, usted puede entrar a nuestra página en internet, ministrosdelapalabra.org, en cualquier buscador. Usted ingresa, ahí están nuestros contactos. Usted puede escribirnos a cualquiera de esos contactos, o puede también escribirnos a nuestro WhatsApp, código de área Costa Rica 00506 8528 63 23. Estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica, para el mundo. Y hay algunos hermanos que en diferido reciben ese mensaje, nos envían sus comentarios, sus consultas, sus apreciaciones, todas muy respetables, hermano y hermana. Lo que yo sí quiero aclarar es que lo que personalmente no hago es discutir acerca de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no se discute. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te enredes discutiendo, no te enredes en vanas palabrerías. La palabra del Señor se predica. Si la persona está de acuerdo o no está de acuerdo, eso es respetable. Tarde o temprano el Señor le dará la razón a quien la tiene. Lo que nosotros hacemos en Ministros de la Palabra es predicar, y ahí queda nuestro mensaje. No debatimos, no discutimos, porque respetamos mucho la palabra del Señor. Y cuando estamos frente a nuestras plataformas, lo hacemos con mucho temor y temblor, porque, hermano y hermana, hay advertencias seriosísimas para aquellos que le añaden o le quitan algo a la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Se había incorporado a esta transmisión y ha estado escribiéndonos nuestro hermano Francisco Mardones desde la Patagonia chilena, al cual, hermano Francisco, le enviamos nuestro caluroso saludo desde San José, Costa Rica. Estoy viendo ahí algunos hermanos de Colombia, hermanos de Argentina, estoy viendo hermanos también de Costa Rica que están en ese momento conectados a esta transmisión en vivo y en directo. Damos gracias a Dios por todos aquellos que están recibiendo la palabra del Señor en esta tarde. Hablemos de la posición pretribulacionista, o de aquellos hermanos que consideran que los justos serán eximidos de ese tiempo de angustia. Hay creyentes que ni siquiera se les puede mencionar que los hijos e hijas de Dios vamos a atravesar la gran tribulación, porque ya se le pone los pelos de punta, se asustan, les falta el aire, pero cómo nos van a meter a la cárcel, pero cómo vamos a morir, cómo nos van a dañar, cómo van a maltratar a nuestras familias, pero y cómo vamos a pasar hambre. Hermano y hermana, este tema de las tribulaciones y las aflicciones y las pruebas, vuelvo a ser reiterativo, es algo que no es nuevo para nosotros. Hay personas en otras latitudes, tal vez nosotros estamos en la parte occidental, en la parte más light de este mundo, donde nosotros no estamos viviendo las aflicciones, tristezas y dolores que muchos hombres y mujeres por la causa de Cristo en ese momento están viviendo. Deberíamos ir tal vez a las zonas del Medio Oriente, deberíamos ir como a esas zonas asiáticas o a esas zonas musulmanas, donde la palabra del Señor ni siquiera se puede mencionar. Hay personas que están viviendo sus propias tribulaciones. Nosotros de este lado definitivamente estamos viviendo
ese tipo de cristianismo liviano, ese tipo de cristianismo light, que verdaderamente cuando nos da la gana vamos a la iglesia, cuando nos da la gana leemos la Biblia, cuando nos da la gana oramos o no oramos. Definitivamente es un cristianismo o una vida cristiana que muchos vivimos muy superficialmente. Esa posición pretribulacionista, que es muy occidental, es muy dispensacionalista, peligrosamente en algunos casos no hace distinción entre la gran tribulación y el día grande y terrible de la ira de Dios. Y en eso tenemos que ser claros, porque estamos hablando de dos eventos totalmente diferentes. La gran tribulación es un evento aislado de esa ira divina, que es el descargo del enojo de Dios sobre este mundo. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que un evento antecede al otro. Primero tenemos la gran tribulación y posteriormente tenemos el descargo de la ira de Dios a través de ese acontecimiento tan terrible, donde el Señor, hermano y hermana, va a sacar a flote toda esa ira acumulada que ha venido guardando, todas las injusticias, todos los pecados, todas las aberraciones, todas las idolatrías que se han cometido a lo largo de la historia, y que Él personalmente va a ir cobrando de una a una. Ahora, aquellos que interpretan que los creyentes no van a atravesar la gran tribulación, que van a ser levantados, que no van a sufrir, que no van a pasar ese tiempo de persecución cual nunca antes ha existido, pues utilizan algunos argumentos de la palabra para sostener sus posiciones. Por ejemplo, algunos de ellos mencionan el caso de Noé. Ven a Noé y a su familia entrando a un arca. El arca se cierra, la puerta del arca se cierra, y ellos son liberados del diluvio. Y Noé no tiene que atravesar ese momento tan difícil que fue que el mundo pereciera negado en agua. Otros mencionan también el caso de Lot, por ejemplo, cómo Lot es guardado de aquel fuego que cae sobre Sodoma y Gomorra. Sin embargo, aquí hay que aclarar un punto, y es que recordemos que tanto el diluvio como ese fuego que cae sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, hermano y hermana, son juicios de Dios, eran juicios de Dios sobre el mundo impenitente. Y la gran tribulación me habla no solamente de juicio, sino me habla también de un tiempo de prueba. El mismo Jesús, en Mateo capítulo 24, versículo 29, Jesús nos dice: una vez que la persecución de aquellos días haya cesado, o sea, estamos hablando de la gran tribulación, cuando termine la gran tribulación, porque como vamos a ver más adelante, la tribulación tiene un inicio, la tribulación tiene una duración, la tribulación tiene un cese o un término. Entonces Jesús nos dice en el versículo 29 de Mateo 24, hermano y hermana, estoy leyendo la Biblia. Por favor, si usted no está de acuerdo con lo que estoy leyendo, tenga por favor su Biblia en mano. Nosotros todos los textos que hacemos referencia a la palabra de Dios, siempre los colocamos en pantalla. Usted puede ir a su Biblia y revisarlos, o puede revisar estas grabaciones posteriormente. Y si tiene alguna duda o alguna inquietud, por favor hágala saber a este ministerio. Dice Jesús que cuando la tribulación haya terminado, ¿qué es lo que sigue después de la gran tribulación? El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas del cielo y los poderes que están sobre la tierra se van a conmover. ¿A qué acontecimiento vamos a entrar? A la ira divina. Por eso Jesús en Mateo 24:29 me habla de dos grandes acontecimientos, los cuales están claramente delimitados. Primero es la gran tribulación y luego vendrá el día grande y terrible de la ira de Dios, que desde ya le anticipo que es un tema al cual le vamos a dar un nivel de detalle. Vamos a hablar de ese día grande y terrible, y dentro de la cronología de sesiones que hemos preparado para hablar acerca de estos temas, ya hay una fecha, ya hay un tiempo apartado para que hablemos acerca también de ese día grande y terrible. En muchas ocasiones hacemos mención de esos diferentes acontecimientos, no los vemos a nivel de detalle, pero en su momento sí hay que revisarlos y analizarlos. Como en ese momento estamos enfrascados en la gran tribulación, pues estamos con total concentración en cuanto a este tema. Mencionamos el día de la ira grande y terrible de Dios, pero
En su momento le vamos a dar todo el tiempo del mundo. Les recuerdo que todos esos temas de escatología de los martes y jueves, usted puede ir a nuestra plataforma de videos y volverlos otra vez a repasar. Están organizados en orden cronológico. Ahora, el orden de estos acontecimientos es claro. Primero una gran tribulación y luego el día de la ira. Ahora, si el anticristo, como ya lo vimos anteriormente y luego lo vamos a volver otra vez a retomar, porque hay que hablar del hombre inicuo, hay que hablar de esa bestia que sube del mar. Si el anticristo ya no tiene a quien perseguir porque la iglesia ha sido levantada, recordamos Apocalipsis capítulo 11 que lo vimos en semanas anteriores acerca de los 2 testigos. Ellos predican, cuando han terminado de predicar, Satanás los mata, no los mata para que no sigan predicando. Satanás los mata una vez que han terminado su mensaje. Y cuando el mensaje ya se ha predicado, el anticristo hace guerra contra ellos, los aniquila y durante 3 días, simbólicamente hablando en Apocalipsis, los cuerpos son expuestos. Pero luego esos cuerpos son levantados. Quiere decir que ya no hay predicadores, que ya no hay mensaje. Y por tanto, si ya no hay mensaje, no hay que no predique, pues entonces quiere decir que entonces ya no hay gracia, ya no hay posibilidad, ya no hay oportunidad de salvarse. ¿Qué sigue? Inmediatamente se cierra la gracia, en un abrir y cerrar de ojos inicia entonces el juicio final. La iglesia tiene que ser levantada para ese juicio final. Ahí sí todos nos ponemos de acuerdo. La iglesia no va a atravesar ese día grande y terrible de la ira, porque el mismo apóstol Pablo en sus cartas ya nos lo ha dicho. Usted y yo, a través de creer en Cristo Jesús, a través de ser salvos por esa gracia inmerecida, es que somos librados de esa ira venidera. Ahí sí todos estamos puestos de acuerdo. Por eso lo más importante para usted y para mí no es tanto atravesar o no atravesar la gran tribulación. Lo importante para usted y para mí es no estar, hermano y hermana, en ese momento donde inicie el juicio final. Porque el mismo escritor de los Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí sí, sálvese quien pueda. Por eso es importante y aclarar que es lo que a usted y a mí nos debe preocupar. Preocupémonos por no atravesar esa ira que Dios va, hermano y hermana, a extender sobre la humanidad cuando el Señor venga a juzgar al mundo. Ahora, este día grande y terrible, que lo vamos a ver con toda calma más adelante, vamos a analizar que va a ser anunciado con grandes sacudidas en la propia naturaleza. Apocalipsis nos habla de terremotos, de colapsos de ciudades. Vaya al capítulo 16, 17, 18 de Apocalipsis. Desaparición de montañas, desaparición de islas, millones de muertes, millones de personas van a morir. Con las 7 trompetas, imagínese usted que con los sellos está muriendo la mitad de la humanidad, y cuando vengan las trompetas va a morir 1/3 de la humanidad. Quiere decir que el 50% del mundo ya irá falleciendo por todos esos juicios que van a ser enviados sobre la tierra. Hermano y hermana, ante este juicio que Dios traerá sobre el mundo, es ilógico que la iglesia esté presente. Por eso la iglesia tiene que ser arrebatada, tiene que ser raptada. Eso es hacerlos sacados de una manera violenta. Eso quiere decir rapto o arrebatamiento, que también vamos a analizar este suceso con todo lujo de detalles. Creo que ya para la próxima semana, por ahí de martes o jueves, creo que ya vamos a estar hablando del arrebatamiento. Y la iglesia tiene que ser extraída. Por eso es muy importante lo que Jesús nos está diciendo. Vean lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21. Vete a casa, pueblo mío, y atranca las puertas. Escóndete un poquito hasta que la ira del Señor contra tus enemigos haya pasado. Miren, baja desde el cielo el Señor para castigar al pueblo de la tierra por sus pecados. La tierra no esconderá, dice, más a los homicidas. Los culpables serán descubiertos. Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21 es un libro profético del Antiguo Testamento. Usted sabía que el libro de Apocalipsis, hermano y hermana, que el libro de Isaías es el único libro profético que me habla de las 2 venidas de Cristo.
me habla de la primera venida y de la segunda venida. Tómese su tiempo y lea este hermoso libro de Apocalipsis, que es de Isaías, que es muy interesante. Pero el versículo 20 y 21 de Isaías 26 me habla exactamente del arrebatamiento y me habla exactamente también en el versículo 21 acerca del castigo de Dios sobre el mundo. Cuando dice, vete a casa, pueblo mío, atranca las puertas, escóndete un poquito hasta que la ira del Señor contra tus enemigos haya pasado. El Señor va a cubrir, el Señor va a cuidar a su iglesia, el Señor va a proteger a los suyos de la ira divina. Eso sí es claro en la palabra del Señor. Eso sí es categórico. Eso yo sí lo puedo sustentar y fundamentar en la palabra del Señor. Porque en el momento en el que el Señor no se esconde y nos guarde, o sea, en el momento en que Él recoja a su iglesia, dice, bajará el Señor del cielo para castigar al pueblo de la tierra por sus pecados. La tierra ya no va a poder esconder más a sus homicidas. Los culpables serán descubiertos. Vamos a leer después en Apocalipsis cómo los hombres tratarán de esconderse delante de la presencia del Señor, se meterán en las cuevas, buscarán la muerte, y la muerte, hermano y hermana, va a terminar huyéndoles. El mundo, tarde o temprano, tiene que recibir la justa ira de Dios. La ira de Dios es una ira santa, lo vamos a ver más adelante. Usted se enoja, yo me enojo, pero muchas veces esos enojos nuestros no son santos. Muchas veces, hermano y hermana, son sentimientos carnales, pero la ira de Dios es una ira justa, porque Él tiene conocimiento de la maldad del hombre, el cual no ha querido arrepentirse de ella y por tanto tiene que pagar un precio. No es tan fácil cometer la maldad y simplemente cruzarnos de brazo y asumir, como muchas sectas allá afuera, de que todos los hombres y mujeres van a ir al cielo, de que en el momento en que muramos, tanto buenos como malos, van a ir a la eternidad y les va a salir alitas y todos con una arpa de nube en nube. Eso es una mentira que ni el mismo Satanás se la cree. Hay un cielo, hay un infierno. Hay una vida eterna, hay una perdición eterna. Hay recompensas para los salvos, hay castigos para los impíos. Eso a mí la Biblia lo dice, yo lo creo, yo lo predico. Así las sectas allá afuera quieran mentirnos, quieran totalmente desviarnos de la verdad. Por eso este tema del rapto antes de la gran tribulación, hermano y hermana, es un tema que se las trae, porque provoca que muchos creyentes hoy en día vivan un cristianismo light. ¡Qué fácil! Tras que estamos de este lado del mapa, decir que no vamos a atravesar la gran tribulación, que nos vamos a ir tranquilos al cielo, porque interesantemente, bueno, si yo como creyente gentil y de este lado del mundo no voy a atravesar la gran tribulación, entonces ¿a quién se le endoso? Porque me habla de que hay tribulación, me habla de que hay salvos en la gran tribulación, como lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, si yo no soy el que voy a estar en la tribulación, entonces ¿quién va a estar? Claro, entonces fácilmente muchos se le endosan a los judíos y utilizan algunas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, en el mismo Jeremías, para endosarle entonces este tiempo de tribulación a los judíos o a aquellos gentiles que no se fueron en el primer vuelo. Entonces ya la cosa se me empieza a enredar, porque entonces llego a entender que hay un primer arrebatamiento para la iglesia, pero que luego viene una gran tribulación donde otros se van a salvar, y entonces esos van a ser los que salgan de esa tribulación, según Apocalipsis 7, y la interpretación que se le da es que van a salir entonces de esa tribulación y van a ser salvos. O sea, estaríamos hablando de dos arrebatamientos. Eso es algo que con calma vamos a analizar la próxima semana, porque la Biblia no lo sustenta. El problema es que nos estamos autoconvenciendo de que nuestro cristianismo es tan fácil y tan simple, donde el Señor simplemente viene por nosotros y que las pruebas y las aflicciones sean para otros. Y usted y yo tenemos que entender que las pruebas, las desdichas, las carencias, las enfermedades son parte del día al día del Hijo de Dios. Ese es el principio que yo quiero dejarle a usted en esta tarde noche. Usted y yo tenemos que aprender a padecer. Jesús se lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, en aquella última comida.
la noche en que fue arrestado. Yo les dije, dice Jesús, esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, hermano y hermana. Por favor, abra su Biblia. No sé qué dice su Biblia, pero en mi Biblia dice, en el mundo ustedes tendrán que sufrir. Pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. ¿Quién lo dijo? No lo dije yo. Lo está diciendo Jesús. Y el mismo apóstol Pablo lo refrenda en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 17, cuando el apóstol Pablo dice, por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. ¡Qué lindo! Pero hermano y hermana, dice, Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. Y claro, qué lindo es dejar el versículo hasta ahí. Pero el problema es que hace falta una segunda parte. Pero también, dice Pablo, muy lindo las bendiciones que Dios tiene para el pueblo. Muy lindo lo que Dios le va a dar a Cristo, que me va a dar a mí, que ya se lo ha dado a Cristo. Pero hace falta algo, y es al final del versículo 17, cuando el apóstol Pablo dice, tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Entonces, ¿qué es primero, amado hermano y hermana, el huevo o la gallina? Dios no me va a dar a mí absolutamente nada que yo, hermano y hermana, no me haya ganado, por decirlo de alguna manera coloquial. ¿Qué es primero? Dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos es arrebatado solo por valientes. Los hijos e hijas de Dios tienen que demostrar su confianza en Dios para heredar todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Cuando el Señor nos pruebe a cada uno para ver nuestro grado de confianza. Y una vez que hayamos sido purificados, porque vamos a analizar más adelante que las pruebas son para purificarnos, para saber quién es quién, porque hay muchos creyentes solo de nombre, hay muchos creyentes solo de palabra, hay muchos creyentes solo de calientabancas, pero así no es como se prueba el cristianismo. Por eso hay un tiempo de prueba para cada creyente. Y esto es muy importante. ¿Qué difiere del juicio de la ira divina que Dios traerá sobre el mundo impenitente? Vuelvo a ser reiterativo. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1:10. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. Hermano y hermana, no se preocupe. De esto sí está librado usted. Aquí yo sí pongo las manos en el fuego. Y aquí sí yo se lo aseguro a la luz de la palabra. Si usted es un verdadero hijo e hija de Dios, usted está eximido de la ira divina. Este tema de la gran tribulación, esa es la gran interrogante que tenemos que seguir conversando y analizando a partir de la próxima semana. Todavía queda mucho que analizar acerca de esta posición pretribulacionista, porque también vamos a analizar la otra posición, los creyentes atravesando la gran tribulación, y así podremos sacar conclusiones a través de la palabra en cuanto a estas diferentes posiciones. ¿Atravesará el creyente la gran tribulación? De eso tenemos que seguir conversando el próximo martes y jueves en estas sesiones de Facebook Live, si Dios lo permite. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que tú abres nuestros corazones, abres nuestro entendimiento. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos apartado para recibir voz del cielo. Toda la honra, Señor, y toda la gloria sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invitamos desde ya para que nos acompañe el próximo martes y jueves 5 de la tarde, hora de Costa Rica, en estas transmisiones de escatología, analizando Mateo capítulo 24, esas grandes señales de la venida de Jesús y esos grandes acontecimientos de la propia venida del Maestro y de las recompensas y retribuciones que recibirán unos y otros cuando Cristo venga por segunda vez. Les recuerdo que a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, exactamente dentro de 1 hora y 5 minutos, la doctora Gisela Araya tendrá su acostumbrado programa Psicología del Alma. Ella estará abordando en esta noche un tema que ha titulado la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Bueno, vamos a revisar conceptos teóricos,
pero también vamos a revisar qué dice la palabra del Señor. Así es que desde ya le invito para que usted sintonice MP Radio desde cualquier buscador del internet. Usted digita ministrosdelapalabra.org. Inmediatamente usted entra, escucha la radio. Les recuerdo que MP Radio se escucha en 59 países. Tenemos 13 meses de transmitir la palabra del Señor a través de MP Radio, ininterrumpidamente las 24 horas. Tenemos la posibilidad de accesar 176 países, de los cuales ya en 14 meses hemos abarcado 58. Así es que vamos con buen paso, estamos haciendo el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado y le invitamos para que usted escuche nuestra programación variada. Les esperamos en hora 5 minutos con la doctora Araya y su programa Psicología del Alma. Por mi parte, hermano y hermana, muy agradecido con su atención en esta noche. Espero haberlo edificado, espero haberlo bendecido a la luz de la palabra de el Señor. Hermano y hermana, que Dios les bendiga.